Muy buenos días. Hoy vamos a estudiar el capítulo 9 de la carta a los hebreos, o sea, la carta a aquellos que decidieron cruzar, creyéndole al Señor, de la mano por el mar y a través del desierto, a los hebreos, porque el nombre de hebreo significa los que cruzan. Ayer vimos el capítulo 8, dando un pequeño resumen. Fíjense lo que dice el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de todo lo que hemos estado hablando, ¿cuál es? Que tenemos un sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Mismo santuario, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Quiere decir que hay un tabernáculo. ¿Y qué significa tabernáculo? Casa o tienda, una casa para él, y no el hombre. Aunque a Moisés se le había dicho un tabernáculo que era sombra de lo que había en el cielo, y Moisés lo formó, pero con defecto, ¿va? ¿Por qué? Porque en el tabernáculo entraba Aarón, que era el sacerdote, y tuvieron pecado. Hubo defecto en el proceso. Pero hay un tabernáculo no hecho por hombres, una casa en la morada en los cielos, donde entra aquel gran sumo sacerdote que nunca pecó, que se llama Jesús de Nazaret, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, al que se le dio toda autoridad bajo la tierra, en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Versículo 9, ¿quién me lo lee? No como el pacto que hice con tus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿En qué momento el pueblo no permaneció en el pacto del Señor? Cuando no creía en él, el Señor les daba todo, y ellos de todos modos le rebelaban y le decían que no regresara, que para qué me sacó, que iba a matar en el desierto. ¿Tentaron al Señor? Tentaron mucho al Señor. Dice que tentaron, pecaron, incluso hicieron un Dios que no les correspondía. Entonces, ¿qué hicieron contra el Señor? Tentaron al Señor. Todas esas cosas que hicieron eran por así que lo que habían aprendido cuando estuvieron cautivos, ¿no? Por la mentalidad que tenían cuando estuvieron 400 años, o sea, varias generaciones cautivos, ellos se acostumbraron a la esclavitud. ¿Eso puede pasar con nosotros? Sí. Que de repente lo que traemos de generación en generación lo queramos aplicar aquí, en nuestra nueva vida. Incluso hasta puede ser de una forma inconsciente, ¿no? Inconsciente, en algunas veces su forma de ser. Sí. Por ejemplo, ¿por qué hicieron un becerro de oro? El sacerdote lo hizo. O sea, traía algo del mundo, ¿eh? Tenía esa necesidad de tener algo para adorar, como era la costumbre De los egipcios, un ídolo, como muchas generaciones de nosotros, ¿no? A veces queremos algo. ¿Y podríamos hacer un ídolo de quién o de qué? De los hijos, del esposo, los padres. De un buen predicador.
¿o no? ¿no? Dice, ay, viene, o de un buen hombre salmista, un buen cantante de salmos. De repente va a venir aquel hombre y todo el mundo va y todo el mundo quiere tocarlo y quiere que ore por él. Entonces es una forma de regresar al mundo. Por eso aquí nos advierte que hay un sumo sacerdote, sin mancha, sin defecto, que está sentado a la diestra del Padre. Dice que él se desatendió de ellos, ¿verdad? O sea, qué fuerte esta palabra. Como si el Padre se desatiende de los hijos, ¿no? Quedan abandonados. Ni los animalitos. Sí, ni los animales. Pero dice que él ha hecho un nuevo pacto. Versículo 11. 10, por favor, Irma, ¿lo tienes? Sí. Por lo cual, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Fíjate qué hermosas palabras, qué bonita promesa. Sí. Me serán mi pueblo. Estarán dentro de mí. ¿Se acuerdan de cuando lloró Jesús fuera de Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos? Y no quisiste, de lo que te perdiste. Como si quisiera tenerlos aquí, a nosotros, en la casa de Dios, ¿verdad? Bajo su sombra, bajo su autoridad, protegidos. ¿Qué hace una gallina cuando viene el gavilán? Junta sus polluelos. Véngase para acá. Y da la vida, ¿eh? Dice así. Y entonces aquí nos está prometiendo que nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios, ¿verdad? El siguiente versículo me lo puedes leer, porque esta es la promesa Sí. de un nuevo pacto. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Por qué ninguno dirá, conoce al Señor? ¿Por qué todos lo conocerán? ¿A qué se refiere? Porque Él iba a escribir en su mente y en su corazón. Entonces, ¿quién nos va a instruir? Dios. ¿Quién te trajo aquí? ¿Quién te enseña? A través del Espíritu de Dios, ¿no? Por eso Jesús nos lo prometió, dijo, no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Fíjense, siempre habla al fin de los tiempos. Dice, Él tomará de lo mío y os los hará saber. Él va a tomar de lo mío. Entonces, ¿quién nos instruye? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesitamos nada más para que seamos instruidos? Anhelar eso, desear, estudiar, prepararnos, ¿verdad? Y así terminamos en el versículo 13. ¿Quién me lo lee? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ya. Lo demás quedó atrás. Ahora el nuevo pacto es el sumo sacerdote está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros y su espíritu está en nosotros. Capítulo 9. Humberto voluntariamente dijo, le entro. Adelante, por favor, Humberto. Gracias, Humberto. Gracias a Dios. Buenos días. Vamos a iniciar. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque nos tienes aquí, gracias porque nos has permitido llegar aquí. Gracias, Señor. Permite, por favor, que todos nuestros sentidos estén atentos a lo que tú nos vas a enseñar. Te pedimos, por favor, que nuestra mente y nuestro corazón sean receptores de toda esa palabra que da vida, Señor, para que la podamos llevar a cada una de las áreas de nuestra vida. Te lo pedimos, por favor, en el nombre poderoso del Señor Jesús.
Amén. Bueno, voy a leer unos versículos y pareciera que cada vez que los leo me toman más relevancia. Ustedes son de Mateo, del 22, del 36 al 40. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, vamos a dar inicio y leemos de dos en dos, por favor. Sí. Capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto de un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada el lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de su creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la sangre se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio,
y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Amén. Gracias. Voy a leer algunas definiciones, creo, importantes. Expiación significa la remoción de la culpa o pecado a través de un tercero. Este viene del hebreo kiper, que equivalente al arameo, que significa borrar. Y posterior ya viene del griego, es una ramificación del griego, que es hilasterión, que igual significa aquello que propicia o expía o borra. Y otra definición es holocausto. Esta viene del latín tardío holocaustum, que es un sacrificio con quema de la víctima. Es un acto de abnegación total que se lleva a cabo por amor. Esta definición me llamó la atención, esta la encontré en el diccionario de la Real Academia. Y bueno, también mencionan, muchos hacen referencia al holocausto de los judíos, así es. Pero ahorita vamos a entrar a esta parte, me gustó mucho y me llamó mucho la atención. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de lo que es la expiación y el holocausto. Y leo así, en Levítico 5:5, le voy a leer del 5 al 10, si gustan ir siguiendo. Dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, eso es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Entonces toda esta enseñanza está en Levítico y nos dice qué es lo que es la expiación y cómo se debería de llevar a cabo. Y inclusive desde aquí nos dice que es un rito, es una forma de limpiar los pecados, ¿no? en ese entonces. Y ahora en holocausto es ahí mismo en Levítico, pero en el capítulo 1 dice así, voy a leer del 1 al 3. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová.
y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Es decir, es una ofrenda que también servía para el perdón de los pecados de quien llevaba esa ofrenda como tal. Y entonces aquí esta parte, en la definición que les comentaba que encontré en el diccionario, dice un acto de abnegación total que se lleva a cabo por amor. Es un holocausto. Y yo creo que si empezamos a reflexionar un poco, y ahorita vamos a seguir viendo cómo es que nuestro Señor Jesucristo se ofrece Él mismo por nosotros. Sin embargo, todo esto que acabamos de leer en Levítico, mismo ahí retomo las palabras de Levítico 5:10, dice, y del otro hará holocausto conforme al rito, es decir, eran una serie de reglas y ordenanzas que se llevaban a cabo. Sin embargo, cuando viene nuestro Señor, todo esto se pierde. Sin embargo, no toda la ley. Podemos ver, inclusive en el versículo 22, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Ahorita que estamos leyendo Hebreos. Pero ahorita vamos a llegar a esa parte. Y entonces, en esto que nosotros estamos viendo, también nuestro Señor Jesucristo nos dice algo muy importante, creo yo, y debemos de tenerlo en cuenta porque todos estos ritos quedaron ya en el pasado, ya todo esto ya quedó, digamos, abolido por la ofrenda que se dio a sí mismo nuestro Señor. Y en Mateo 9:13 nos dice así, id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, no necesitas hacer una serie de actos, rituales, para que tus pecados sean perdonados. Yo ya pagué todo lo que tenías que pagar, tú ya no lo necesitas hacer. Sin embargo, yo te pido ciertas cosas. ¿Qué cosas? Recordemos lo que dice en Romanos, que confesares con tu boca y con tu corazón lo sintieses que Él es tu Salvador, es tu Señor, y eso es todo. El hecho de confesarlo, eso es muy sencillo, cualquiera lo hace. Sin embargo, el donde creo que todos tenemos que trabajar, me incluyo mucho, es en la parte de nuestro corazón, porque esa es una relación íntima con Dios. Todo eso es una relación íntima con Él. Inclusive si nosotros vemos en muchos pasajes de la Escritura, cuando dice, por ejemplo, se acercarán a mí y yo les diría, alejados de mí, hacedores de maldad, porque de boca me alababas, pero de corazón no lo sentías. Entonces, muchas veces podemos nosotros ver, inclusive nosotros mismos poder decir, Señor, tú eres mi Señor, pero realmente ¿qué hay dentro de nuestro corazón? Y eso a veces creo, y eso me ha pasado, que sin darme cuenta no es lo que yo creo que estoy sintiendo, o no es lo que creo yo que estoy profesando, sino es algo muy recóndito que solamente realmente Dios conoce. Y por eso yo creo que hay que estar trabajando en ello pues, durante todo el tiempo que nos permite estar Dios acá. Y aquí, esta parte del versículo del 1 al 6 nos hace una descripción de lo que era ese lugar santísimo. Sin embargo, ese lugar santísimo, ¿dónde creen que esté ahora? En nuestro corazón. Exactamente. Nosotros somos ese lugar santísimo. Porque nosotros, cuando nuestro Señor Jesucristo viene y hace ese holocausto, expiación, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Y al ser templo del Espíritu Santo, ese lugar santísimo somos nosotros porque somos dignos de que nuestro Señor habite en ese lugar. Si vemos nosotros cómo describe el lugar y todo, con ciertas características, y lo podemos ver más en específico en Éxodo 25, en Éxodo 26. No lo voy a leer, ya lo pueden ustedes leer en casa. Sin embargo, tiene que reunir ciertas características, tiene que reunir ciertas formas, está decorado de ciertas maneras. Y entonces aquí viene la pregunta, es algo que nosotros tenemos que pensar. Yo cómo estoy creando, cómo estoy haciendo ese lugar santísimo en mi corazón. ¿Es realmente un lugar santísimo? ¿Es un lugar digno en el que nuestro Señor pueda habitar? Porque Él habita en ese lugar que es digno para Él.
Y nosotros en ese sentido tenemos que estar conscientes que hacernos dignos para que Él habite en nosotros. Por eso les comento, cuando nos, digamos, le voy a llamar así, a lo mejor está mal dicho, pero la fórmula de la salvación, son dos cosas. Una es muy sencillo y cualquiera lo dice, pero la otra parte, la del corazón, es la que cae, la que es tentada, la que es afligida, la que, o sea, es la que pasa todas las cosas que pudieran hacernos caer. Entonces esa es la que nosotros tenemos inclusive pedirle a Dios, ¿sabes qué? Ayúdame. ¿Por qué? Porque por mis fuerzas no voy a poder. Pero en ti, en Cristo Jesús, sí podemos, porque Él ya lo pasó, Él ya lo pagó. Y entonces ese lugar santísimo florece y se hace carne, ¿no? En nosotros, vamos a llamar así. Y continúo con otra parte de la sección, del versículo 7 al 14. Los voy comentando para no entrar así como en detalle, porque creo que lo más importante es que tengamos en cuenta cómo es que dentro de todo lo que nos menciona aquí, nuestro Señor Jesucristo viene y reúne todos los ingredientes para hacer un lugar santísimo, para hacer expiación, para hacer holocausto, para ser sacerdote. Ahorita hay una parte donde nos menciona que cuando, tanto en el holocausto como en la expiación, la persona tiene que ir con el sacerdote, y el sacerdote mismo es el que hace, digamos, el sacrificio. Inclusive dice aquí en Levítico, ¿no? Cuando están los palominos, dice, no les arrancas completamente la cabeza, sino dejas que la sangre brote, no fluya. Entonces imaginemos esa parte, cómo es nuestro Señor, que tuvo que hacer todas las veces, o sea, fue el que se ofrenda, es el sacerdote, es el todo en ese momento. Y entonces cuando nosotros empezamos, yo creo que dentro de toda la vida del cristiano, es una opinión personal, nunca vamos a llegar a dimensionar lo que el Señor Jesucristo hizo en su gloria en ese momento en la cruz. Yo creo que es algo tan grande que sí, podemos estarlo diciendo, murió por nosotros, por nuestros pecados, hizo un holocausto, hizo una expiación. Sin embargo, es algo que yo creo que cuando estemos en la vida eterna vamos a decir, híjole, es un precio que jamás vamos a poder dimensionar. Y bueno, en el versículo 7, bueno, del 7 al 14, recordemos un poquito más lo que era el tabernáculo. Menciona aquí varias cosas del tabernáculo. Y el tabernáculo era un santuario móvil, ¿sí? Sin embargo, tenía que tener ciertas características. Y en hebreo se le llama Mishkan. Y estas instrucciones para construir este tabernáculo, Dios las dio en un lugar importante que fue el Sinaí. Y esto lo podemos leer en Éxodo también, en Éxodo 26, ahí es toda una descripción de lo que es el tabernáculo. Sin embargo, aquí también hay algo importante, creo yo. Hay una parte cuando nuestro Señor, y voy a tomar un poquito de ello, está con sus apóstoles, y unos fariseos le preguntan que si es bueno repudiar a la mujer. Y entonces Él les contesta, en Mateo 19:8 dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Por qué tomo estas palabras? Bueno, porque en su momento, muy probablemente, y eso es una interpretación personal, que muchas de las cosas que nosotros vemos del tabernáculo, del lugar santísimo, de todo lo que se tenía que hacer, de la expiación del holocausto, se tuvo que hacer así, por esto que dijo nuestro Señor cuando le preguntaban acerca de sus mujeres, por la dureza del corazón de esas personas que estaban, que vivían en aquel tiempo. Aquí la pregunta sería, todo esto que ya digamos pasó a formar parte de es una segunda parte, ¿todavía tendríamos nosotros que llevarlo a cabo debido a esa dureza de nuestro corazón?
porque ya sabemos que nuestro Señor padeció y se ofreció por nosotros. Sin embargo, ¿cuántas veces caemos con esa parte de decir, no, es que tengo que hacer esto, o Señor, y empezamos a hacer una serie de ritos? ¿Y acaso será por eso que nos dice el Señor Jesucristo, por la dureza de tu corazón, por eso sientes lo que sientes? Sin embargo, ya no es así. Creo yo que eso lo tenemos que estar siempre nosotros reflexionando, porque muchas veces caemos en esa parte, ¿no? Bueno, yo lo digo a título personal, caer en esa parte de ser ritualista, o de decir es que es así, ¿no? O tiene que ser así porque así lo dice. Sin embargo, nuestro Señor no quiere sacrificios, quiere misericordia. Y entonces ahí toma todavía más relevancia el sacrificio de nuestro Señor. Y vayamos siguiendo esta parte, ¿no? Yo creo que la palabra es muy precisa en lo que a veces podemos caer. A veces creemos que, si bien es cierto que ¿cómo se llama? El ayuno es un momento en el que podemos tener una conexión especial con nuestro Señor. Sin embargo, Él quiere un corazón dispuesto. Dice en el 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, ¿qué consiste en eso? Pues esa ofrenda, ¿no? Esa práctica, es un rito al final del día. No quiero decir que al hacer ayuno no lo hagamos, no. O sea, el hacer ayuno nos conecta, por eso también no todo lo de la ley anterior era purificado, nos dice en el 22, sino a lo que voy es de que más allá de hacer un ayuno en el cual a lo mejor tú sales a la calle y dices estoy en ayuno y te ven toda con la cara ahí, decía demacrado, decía mi abuelita, todo espichado así, y no es el punto, o sea, el punto es que tu corazón esté así, tu corazón sea el que esté dispuesto para estar con el Señor. Si no es así, tu ayuno no creo que te sirva de mucho, porque el Señor ve eso, tu corazón dispuesto. Y bueno, continúo, voy a leer el 15, yo creo que este es muy, muy importante, dice así. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y aquí lo que veíamos en los capítulos anteriores, si no mal recuerdo, desde el capítulo 7, el gran sumo sacerdote, o sea, no es el sumo sacerdote, es el gran sumo sacerdote. En Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, no solamente fue un sacerdote, no solamente fue el sumo sacerdote, sino el gran sumo sacerdote. Y aquí, en esta parte, de que nos dice, Él se convierte en ese mediador. Recordemos que un sacerdote era el mediador entre Dios y los hombres, por eso era él el que tenía que hacer los holocaustos o todos esos sacrificios. Y nuestro Señor, o sea, es que imaginen esa parte, ya no tenemos que hacer todo eso. Ya nuestro Señor dice, eres limpio y solamente te pido algo que en apariencia es sencillo. Sin embargo, es un trabajo de todos los días, que es entregar nuestro corazón todos los días a Él. Y regresamos un poquito a la ley, porque a lo mejor ahorita podríamos pensar, ¿sabes qué? Pues entonces ya la ley ya no tiene razón de ser. No, sigue teniendo razón de ser, pero no en su totalidad. Voy a retomar nuevamente el versículo 22, ahorita llegamos a esa parte, pero dice así, y casi todo es purificado, o sea, del 100% no todo es purificado con la ley. Dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, para que en la ley antigua, para poder hacer remisión tenía que haber un derramamiento de sangre. Sin embargo, había una parte que no podía ser purificada en su totalidad. ¿Por qué? Porque nos convertíamos en ritualistas. Vuelvo a esa parte.
para nosotros quedar completamente limpios, llega un momento en que por el amor a nuestro Señor Jesucristo y el amor que Él nos tiene y que nosotros vivimos en Él, ya no estamos, digamos, haciendo ese rito o ya no estamos pecando, no porque no podamos hacerlo, o sea, lo podemos hacer, pero por el amor en su nombre ya no lo hacemos. Ya no hacemos esas cosas que dices, híjole, no, ya no. Y esa parte entonces es cuando tenemos que estar conscientes, porque eso es el temor a Dios. El temor a Dios tiene que tomar una relevancia muy importante, porque si no, entonces nos hacemos ritualistas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues no importa si peco, de todas maneras voy y le digo a nuestro Señor, perdóname, me va a perdonar. Pero no es el punto. El punto es de que desde nuestro corazón digas, no lo hago. ¿Por qué? Porque te amo, porque quiero estar bien contigo y porque quiero ser un digno hijo tuyo. Entonces, en ese sentido, todo lo que el sacrificio hace nuestro Señor toma cada vez más relevancia. Y todavía toma más relevancia el temor a Dios. Ayer lo platicamos un poquito en corto, que a veces nosotros vemos, ¿no?, en muchas partes de la Escritura, y también nosotros lo tomamos para hablar de nuestro Señor, de todas sus bondades, de todas sus bendiciones. Sin embargo, también una de las cosas más importantes es el temor a Él. ¿Sí? Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, si nosotros no platicamos también de lo que puede pasar si no le tememos, entonces estamos como esa parte a medias, como dice el 22. Casi todo sería purificado, mas no en su totalidad. Entonces, por eso les comentaba al inicio, pareciera que vamos, tal vez en lo personal, leo estos versículos, y el amar a Dios sobre todas las cosas es parte del temor a Dios, es parte de la importancia que tenemos que tener para estar con Él. Yo creo que sin el temor a Él, entonces sí, nos volveríamos ritualistas como en tiempos aquellos, y podríamos estar haciendo sacrificios y aparentemente nos estaría perdonando. Pero entonces llegaría un momento en que ¿qué sentido tendría? ¿No? Ya no tendría ningún sentido el decir, Señor, te amo, me amas, y por eso no lo voy a hacer. Por eso voy a ser un digno hijo tuyo. Bueno, continuamos. Pregunta, estamos viendo el 16 y el 17. ¿Qué es lo que nos heredó Jesús con su sacrificio? La vida eterna. Y si se dan cuenta, para podernoslas heredar, tenía que forzosamente morir. Morir por una parte transitoria, obviamente, ¿no? Porque aquí nos dice, o sea, no puede haber un testamento si el testador ya no existe. Entonces, en ese momento nuestro Señor, por eso le comentaba antes, ojalá que algún día Dios nos conceda dimensionar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. O sea, tanto amor, de verdad que no sé, no estaba yo leyendo y aunque lo hablo ahorita no logro comprender en su totalidad. Tanto que nos dio, tanto que nos regaló en ese momento, que dice, te voy a dar, imaginemos en momentos cuando nuestros padres o nuestros abuelos nos heredan, ¿no? o lo que sea. Decir, ¿sabes qué, hijo? Tengo que morir para que tengas todo esto, ¿no? ¿Y tú qué dirías? No, pues no lo hagas, ¿no? O sea, prefiero que estés aquí conmigo. Sin embargo, nos convertiríamos en un Pedro. ¿Sí recuerdan lo que le dijo Pedro? No, Señor, no hagas eso. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Entonces, imaginemos todavía la grandeza de nuestro Señor en el decir, esto es necesario, porque en esto me glorío, porque en esto tú eres salvo. Si no se hace esto, no eres salvo. Así de sencillo. Y bueno, continuamos y voy a mencionar el 24, dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios.
Nosotros somos hechos de mano, o sea, con la mano del hombre, no. Por eso toma relevancia cuando decimos nosotros somos templo del Espíritu Santo, nosotros somos ese lugar santísimo y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar ese lugar santísimo para que nuestro Señor habite en ese lugar, que es nuestro corazón. Y en ese momento Él se convierte en ese mediador, en ese sumo sacerdote, en ese gran sumo sacerdote para mediar entre nosotros y Dios mismo. Y leo el verso el 26, dice así: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. No necesitamos hacer sacrificios, nunca más, porque ya se hizo. En la iglesia tradicional, cada ceremonia hacen este sacrificio, como si se estuviera demeritando lo que ya hizo nuestro Señor. Eso ya no se puede hacer porque ya lo hizo aquí. O sea, es bien claro, lo hizo una vez y para siempre. Y imaginemos esto, tan es para siempre que inclusive si tú lo reconoces y si tú sabes que es tu Salvador y si tú te inclinas hacia Él y llevas un corazón conscrito ante Él, los pecados que vas a cometer el próximo año ya te son perdonados desde ahorita. Es increíble, ¿no? O sea, lo que tú vas a hacer ya te lo ha perdonado. Obviamente siempre y cuando tú te acerques, ¿no? y se lo digas. Y ya para terminar voy a leer una serie de características por las que vino nuestro Señor y me gustaron. Pero la primera antes la dice un misionero, se llama Paul Washer, dice así: la meta de Dios en tu vida no es la prosperidad, no es tu salud, no son las riquezas, más que nada no es la de conformarse, y más que nada no es la de tener tu mejor vida ahora. La meta de Dios, si es que le perteneces a Él como hijo, es la de hacerte santo y conformarte a la imagen de Cristo. ¿Se dan cuenta? Hay una parte interesante que él comenta, ¿no? Si es que le perteneces hoy. Entonces, si no le pertenecemos, todo esto que vamos a mencionar ahorita, no tendríamos acceso a esto, a estas herencias, a este testamento, a estos regalos, ¿no? Y bueno, les leo así tal cual lo que dice. ¿A qué vino Cristo? Dice así: para hacer la voluntad del Padre. Y en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Hebreos 10:7, entonces dije, aquí estoy, yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. También vino para salvar a los pecadores. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Esto está en 1 de Timoteo 1:15. En Hebreos 9:36 dice así: de otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Perdón, es 9:26. Para traer luz a un mundo oscuro. En Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 15:22, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Para ser hecho como su pueblo. En Hebreos 2, del 14 al 17, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino a que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que Dios atañe, en las que Dios atañe, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Vino para testificar la verdad. En Juan 18:37,
Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Vino para destruir al diablo y sus obras. En Hebreos 2, 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo, y liberar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Vino para dar vida eterna. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Vino para recibir alabanza. Mateo 2, 1, 2 y el 11 también. Dice, después de nacer Jesús en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Vino también para traer gran gozo. En Lucas 2:10, pero el ángel les dijo, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Vino para demostrar una humildad verdadera. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Para predicar el Evangelio vino también en Lucas 4, del 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha venido para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Vino para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino para cumplir la ley y los profetas. Mateo 5:17. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Vino para revelar el amor de Dios al mundo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vino también para llamar a pecadores al arrepentimiento. Marcos 2:17. Al oír esto Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vino a morir, vino a morir y dar fruto. Juan 12, 24 a 27. En verdad les digo que si un grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Vino también para buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar los que se habían perdido. Vino a servir, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 10:45. Vino a traer paz, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad de su carne. Lo podemos leer en Efesios 2:14. Sin embargo, también vino a traer espada, dice así Mateo 10:34. No piensen que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. Y entonces en este último versículo, cierro con este último versículo, si bien es cierto que vino por muchas razones y muchas razones de amor, pero también es soberano. Y eso nunca lo perdamos de vista, porque en eso nace el temor a Dios. Y eso, en eso es la semilla para que nosotros siempre tengamos eso en cuenta y no nos desviemos.
y no nos vayamos del camino, porque es muy sencillo. Ayer platicábamos en la tarde, decía el pastor, qué es lo que sucede en la mente y en el corazón de las personas que se alejan y luego para regresar. ¿Qué es lo que pasa? Pareciera que ya no regresan, pero yo creo que es esa parte, el temor a Dios, el que estemos nosotros siempre conscientes que ese temor nos va a tener alineados. Y pidámosle a Dios, Señor, ayúdanos por favor a estar en el Señor Jesucristo, a que el Señor Jesucristo viva en nosotros, a que nosotros seamos dignos templos de Él, a que seamos dignos hijos tuyos. Y también, Señor, te damos gracias por todas estas bendiciones y bondades que nos has regalado. Te damos la gloria, la honra por siempre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ¿algún comentario? Ahora bien, ¿cómo empieza este capítulo? Ahora bien, dice, nos habló Humberto sobre aquel tabernáculo hecho por hombres, nos viene hablando desde el capítulo 8, y nos habla la Escritura cómo era ese tabernáculo hecho por hombres, en qué consistía. Primero, habla nada más de las dos partes, no habla más en detalles. En este momento no te puedo hablar más en detalle. Pero habla de las dos partes, no importantes, porque todo es importante, pero cruciales para la salvación del hombre. El lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santo? Los sacerdotes ofrecían los holocaustos. Ahí estaba el candelabro. Todo el candelabro, la mesa de los panes. ¿Qué más dice aquí? Ese estaba en el lugar santísimo. En el lugar santo era como por decir, este cuarto, y luego había un velo, así es, Humberto, y luego estaba el lugar santísimo. En el lugar santo, antes del lugar santo, estaba ya el lugar donde se hacía el sacrificio, el patio. En el lugar santo nada más entraban los sacerdotes. Y en el lugar santísimo nada más un sacerdote, una vez al año. En el lugar santo estaba la mesa de los panes, el candelabro, ¿y qué más? La mesa de los panes de la proposición. O sea, estaba la palabra, el candelabro, donde se alumbraba. Y luego entraba al segundo velo. Recuerden que entraba nada más una vez al año para la expiación de los pecados. ¿Qué llevaba en las manos el sacerdote? Un incensario de oro. Un incensario. ¿Y el otro? Un incensario, ¿qué significa ese incensario? Las oraciones y la alabanza, adoración, ¿va? ¿Qué hacía el sacerdote? ¿Se acuerdan del incensario que le daban vueltas, no? Y salía humo, ¿no? O especies con olor fragante. Y comenzaba a darle vueltas y comenzaba a llenarse el ambiente de adoración y de alabanzas. Y también entraba con la sangre del cordero, ¿va? Como si tú entraras a la presencia de Dios cubierto con la sangre, ¿no? Sobre tu corazón. Y ahí estaba el tabernáculo, ahí estaba el arca del pacto, que contenía, ¿qué, Humberto? El maná, la vara de oro y las tablas. Ese era estaba cubierto de oro, era de acacia, de madera de acacia, cubierta de oro. Y dentro de eso estaban estos tres elementos. ¿Qué significa el maná? ¿Por qué era tan importante el maná? ¿Qué significa la vara de Aarón? ¿Y qué significa la ley dentro de eso?
parecía que El maná es el pan del cielo, o sea, la palabra. Pan del cielo, muy bien. Es el maná, ahí está la palabra. Dentro del tabernáculo, no es que dijimos, no fue la palabra. La provisión de Dios. Es el maná. ¿Y luego qué más había? La vara de Dios. ¿Por qué la vara de Aarón? Y floreció. Que reverdeció, dice que retoñó. Retoñó. ¿Qué significa? El poder, Autoridad. la autoridad, Pero ¿qué significa Aarón? Que que era el sumo sacerdote. era el sacerdote Ajá, que reverdece que reverdece. la promesa de Dios del sacerdocio. Siempre va a haber un sacerdote, va a reverdecer. Nos hizo reyes y sacerdotes. Sí, Y luego viene la ley. ¿Por qué estaba la ley ahí? En el arca del pacto. porque son los mandamientos de Dios, solo que tenemos que... ¿Nos podemos olvidar de la ley? ¿No? Nos muestra, ¿la ley qué nos muestra? El pecado. Todo eso estaba en el arca del pacto, cubierta de oro. Eso es lo que debemos de guardar. Sí, El sacerdocio, la palabra y la ley. Todo eso cubierto de la gracia, del favor de Dios. ¿Eso vale oro? sí. Arriba de eso que estaba, los querubines. ¿Y qué miraban? El propiciatorio. Estaba el propiciatorio, estaba la sangre, que era la tapa, estaba cubierta de sangre, y los querubines estaban viendo la sangre del cordero. Y bajo la sangre estaban todos esos elementos. Entonces, y el sacerdote llegaba sin pecado. Recuerden que llevaba con un cordón en la pierna, por si traía pecado va para afuera, ¿verdad? Y con unas campanitas. En el momento que dejaban de escuchar las campanas, decían, este cuate traía un pecadito, va para afuera, murió. Nadie podía ver el rostro de Dios, Nunca. nunca. Solamente ¿quién? Jesús. El sumo y gran sacerdote. Es Jesús. Que es. Ahora, Moisés hizo el tabernáculo. Versículo 7. El 6 nos dijo, para todo esto se hacía continuamente para cumplir los oficios del culto, como una tradición, ¿verdad? Todos los días se levantaba y una vez al año para expiación de los pecados. Versículo 7, ¿quién me lo lee? Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Por el pecado de ignorancia del pueblo. ¿Cuál sería el pecado de ignorancia? La idolatría. No, esa no. ¿Sí? Ser ignorantes. No conocían a Dios. O sea, hicieron un becerro de oro. ¿Qué tipo de personaje, no? Habiéndolo sentido y habiendo visto su gloria, no lo entendieron. ¿Qué significa eso? Ignorancia. Piensa en esto. Si alguien va de rodillas a hacer un culto, entre paréntesis, a Dios, ¿qué piensas? Les falta conocimiento. Y la falta de conocimiento es ignorancia. ¿Algún día anduviste así? A ver tus rodillas, a ver cómo andan. Algún día anduvimos extraviados e ignorantes. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué entraba el sacerdote y decía, Señor, perdónalo? No saben lo que hacen. Lo mismo que dijo Jesús, no entienden. No entendieron el tiempo de su visitación. Por eso lloró Jesús ante el pueblo de Señor, cuando entra al pueblo, oh Rey, sálvanos, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Pero cuando sale, por eso me gustó lo que dice Humberto, su corazón estaba lejos. De labios me adora, pero su corazón estaba totalmente perdido. No lo conocieron. A los suyos vino y no lo conocieron. Y si pensamos, ¿qué ejemplo daríamos que vino a los suyos y no lo conocieron? ¿A qué personajes?
¿O qué pueblo podría ser? A los judíos. Los judíos. Pero dame un ejemplo bíblico. ¿Les multiplicó el pan? ¿Les dio de comer? Y cuando les dijo, es necesario que yo muera, que coman mi pan y beban mi sangre para el perdón de los pecados, dijeron, ¿cosa dura es? No, nosotros ya no le entramos contigo. Los fariseos, el pueblo que les dio de comer, se fueron todos. Volvió a sus discípulos y dice, ¿ustedes qué? ¿También se quieren ir? ¿A dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces entran al mundo de las revelaciones. Pero todos los demás se fueron, ¿o no? ¿Dónde estaban? Se fueron. Perdidos. Ahora, acuérdate que en este tabernáculo terrenal en ese entonces, todo el pueblo estaba en el patio. Todo el pueblo llevaba sus corderitos, pero no lo conocía. Todo el pueblo decía, Señora, ayúdame, Señor, pero no te conozco. Quiero tu perdón, quiero tu milagro, pero no te conozco. Por eso es muy importante lo que decía Humberto. Lo importante es el corazón. Puedes recibir a tu Señor, pero debes de creerlo en tu corazón, porque ahí empieza el proceso de la vida para salvación. En el corazón. Y entonces, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿De qué habla tu boca? De lo que está lleno tu corazón. Bueno, ¿qué más vemos? Aquí también nos dice que la sangre era para purificación. Y también nos han enseñado, a mí me han enseñado que la sangre, podemos clamar a la sangre. Y la palabra dice, clama a mí. Y yo te responderé. Y no dice que se llevaran tantita sangre de la que rociaban o con la que purificaban. Dice que sin sangre, o sea, sin muerte, por eso era necesario que el testador muriera. No había remisión de pecados. Tenía que haber una muerte. La sangre derramada significa muerte, ¿no? Y, por ejemplo, y la sangre, en la sangre está la vida, dice la Escritura, ¿verdad? Sí. Por eso no debes de comer carne, dice en el Antiguo Testamento, sangre, carne en su sangre, porque ahí está la vida. Entonces, cuando dices, ¿cuánta sangre derramada? ¿Qué piensas? ¿Cuánta muerte hubo, no? Incluso los periódicos amarillistas o las noticias casi salpican sangre de tantas muertes de que hablan. Porque tenía que haber una muerte. Dice, fíjenselo, versículo, ¿me lees el versículo 9, Elsa? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. En cuanto a la conciencia. ¿Por qué? Porque dice que casi todo lo limpiaba, ¿no? Porque era símbolo de que mi pecado carnal pasaba a otra persona que no era mi cuerpo, no era mi sangre. Entonces pagaba otro el precio. En Cristo es igual. Dice, por eso es sombra. ¿Quién pagó el precio? Casi todo lo limpia. ¿La conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué podrá ser? ¿Qué significa conciencia? Conocer lo que está en mi entorno, entender qué es lo que está en mi entorno y en mi persona, conocer las cosas buenas o las cosas malas, tener entendimiento. Entonces tengo conciencia. Dice casi todo, pero falta la conciencia, que tú comprendas qué es lo que está sucediendo a tu alrededor. Y hay otra parte donde dice conciencia. Como una intranquilidad que no da tanta paz. O sea, Dios puede perdonar, pero en su conciencia hay algo que hizo y que no lo deja. En el 14. El 14, exactamente. ¿Me lees el 14, por favor? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas
para que sirváis a Dios vivo. ¿Qué significa que podamos nosotros tener conciencia de qué es obras muertas? ¿Cuáles son esas obras muertas? Lo que decía Martín, o sea, cuando nosotros vamos y pedimos perdón, ya estás libre, ya. Pero hasta que se entiende, porque si no pasa eso, todavía está, hijo, ay Señor, perdóname. Y otro día, ay Señor, perdóname. Así es. La conciencia es decir, ya no vuelvo, ¿no? Ya me quemé la mano, no lo vuelvo a hacer. Ya estuvo. Es tener conciencia del bien y del mal. Ahora, hay pecados que no tienen, que les falta conciencia. Por ejemplo, lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. ¿Les faltó conciencia al pueblo de Israel cuando andaban en el desierto? Sí. Y que esa falta de conciencia, ¿qué provocó? Muerte. No entendieron que Dios, el que los había sacado de esclavitud, el que había abierto el mar, el que les daba el maná, el que los llevaba a las aguas, el que los protegía con una nube y en la noche tenían hasta calentador con el fuego. Cuando les dice, te quiero un pueblo mío, entra en posesión. No, ya no te creemos a ti. Son gigantes. Mejor sigamos en el desierto. Una conciencia mala. Mejor vámonos otra vez a donde estábamos. Dice, el perro vuelve, ¿cómo dice? Al vómito. Que come el vómito, ¿no? Y la puerca al cieno. Otra vez, te acabo de bañar y otra vez se ensució la marrana, ¿no? Entonces, la falta de conciencia, decir, no, ya estuvo bueno, ya basta. ¿Qué es lo que hace Jesús? Versículo 10, 18, 19, ¿quién me lo lee? Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, roció el mismo libro y también a todo el pueblo. ¿Qué es lo que hace la sangre? Hay un poder en la muerte a través de su sangre, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que hace? Limpia el pecado. Pero ¿cómo la sangre? ¿Qué tenemos que tener en conciencia? ¿Ser conscientes de qué? Pues que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es su vida. Es la vida. O sea, su vida, a través de su muerte, que fue entregada por nosotros, nos limpia de pecado. ¿Qué hacía en los ritos? Cuando mataban un animal, la sangre se rociaba. Era el rito. Ahora, no quiere decir que tú rocías la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la conciencia? Es tu muerte, Señor. Por eso esa sangre, en tu muerte hay un poder especial, porque hay un poder de resurrección, de vida. O sea, en la muerte de Cristo, su sangre que fue derramada, hay un poder de vida. ¿Por qué el hecho de aquel soldado que le entierra la lanza en el costado y sale agua, dijiste, Juanita, agua y sangre? ¿Qué significa eso? Aquí dice que Moisés entraba con agua y con sangre y rociaba todo, vámonos. Sí. Todo está purificado, todos los utensilios, ¿verdad? ¿Nosotros podemos rociar toda la sangre? No. Son las obras muertas. Son obras muertas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que debemos de entender? Señor, en tu nombre, que es dado sobre todo nombre, yo te pido perdón. Creo que esa sangre que derramaste en la cruz, cuando salió sangre y agua, ¿a dónde cayó esa sangre y esa agua? En la tierra. O alguien la agarró y se la llevó al santuario. ¿No? Esa cayó en la tierra. ¿Y qué es la tierra?
¿Qué simboliza la tierra? Nosotros somos Eva o Adán, ¿qué significaba Adán? hombre de Hombre de tierra. Entonces cae sobre nosotros, sobre la tierra para purificación. Su muerte es la que nos salvó. Por eso dice, que en el Antiguo Testamento otro, que no eras tú, pagaba el precio con la sangre derramada, su muerte. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es? ¿Quién pagó el precio? Él pagó el precio, derramó su sangre. Entonces el poder está, todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Pero la sangre, ¿qué hace? Que aquí hay una parte donde dice, roció el mismo libro, ¿verdad? En el 19, Juanita, ¿me lo leíste? el 20. El 19. Ah, 19. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. ¿Cuál es el mismo libro? Que roció de sangre. Cuando llegues tú a la presencia de Dios, ¿se va a abrir el libro de la vida? Sí. ¿Y qué va a haber? ¿Vale? Bueno, el libro de la vida sí. ¿Y qué es? ¿Y tus hechos? No, ya nos lavó Cristo, ya no aparece. Cubiertos con la sangre. Ya pagó el precio el Rey. Sus sangres. Ellos creyeron en que Él derramó su muerte, su sangre en la muerte. Entonces decir, no, oye, lo que hizo Juanita, sí, ya desapareció. ¿Qué hay ahí? Una gota de sangre. Le creyó a Cristo. ¿Verdad? Por eso roció el libro de la ley. ¿A dónde nos lleva la ley? Al entendimiento de nuestros pecados. ¿Verdad? ¿Qué roció? El libro de la ley. O sea, la ley no afectó a Juanita. No. Por eso está, a ver, búscate el libro de la vida. Ah, Juanita Flores. Presente, Señor. Entonces, eso era el ritual. Ahora ya no. Porque si no rociaríamos la sangre toda, o embarraríamos todo esto de sangre. No, ya no. ¿Qué es lo que hace el diablo? Nos engaña. Engañador. ¿Qué hace? ¿Cómo son sus sacrificios? Imitando. Matan gallinas y rocian de sangre. Y hasta con personas, y bueno, nuestra cultura prehispánica también eran sacrificios humanos. Y la sangre y el corazón se lo comían, ¿no? ¿Era un engaño? Sí. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque dice, eso estaba aquí, tiene poder. No hay poder más grande que el Señor Jesucristo sentado en el trono, ¿verdad? Y un día regresará, dice aquí, y un día volverá. Pero ya no vuelve con ese sentir de pagar el precio. Ahora vendrá, ¿para qué? Para juicio, ¿verdad? ¿Es la segunda venida? Sí. Bueno, ¿qué más vemos? Y en el 20 es el pacto. ¿Me lo lees, por favor, Juanita? Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan del capítulo anterior, el pacto? Que nos leímos. ¿Cuál es el sello del pacto? Ya pagó el precio. Consumado es. Ya estuvo. ¿Cargó con tus pecados? Sí. Ahora, ¿volveremos a pecar? ¿Y otra vez? ¿Y otra vez? Entonces, el nivel que exige Dios es no volver a pecar. ¿Por qué? Porque se abusa de la gracia. Dios me perdona. Y una de las artimañas del diablo, ¿cuál es? No, Dios es bueno. No te preocupes. Él sabe que eres de él. Sí, él también fue tentado.
Bueno, él pasó, pero él te va a comprender. Vete por ahí, él te va a comprender. ¿Será eso lo que quiere Dios? No comas de este árbol. Oye, pero es irresistible. Es, ¿cómo se llama el artista? Rocky. Irresistible. Es un artistazo, me está hablando. No, no y no. Entonces, el pecado, el diablo dice, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Sacrificio ya no quiero, misericordia. Ten compasión, compréndelo. ¿Qué dice la Escritura? Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. ¿Y el diablo qué dice? Él es misericordioso, te va a recibir como hijo, como el hijo pródigo. Ahí tienes el mensaje del hijo pródigo, te va a recibir. Puede ser que sí o puede ser que no. ¿Eso quién lo puede juzgar? Dios. Por eso dice, no lo vuelvas a hacer. Tus obras muertas te van a llevar a la muerte. Entonces no lo vuelvas a hacer. ¿Qué más vemos? ¿Algún otro comentario? Versículo 24. Este versículo es muy bonito. ¿Quién me lo lee? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por nosotros. O sea, ¿cómo se presenta por nosotros? A ver, Humberto, ¿cómo te presentarías por mí? Por decir, ¿no? Por todos. No, pero ponle a una persona, un ejemplo. Por mí, aquí enfrente. Dile, ve por mí, ¿no? Vengo de parte de... Híjole, Dios. Por eso decía, esto es hermoso, dijo Humberto, esto es glorioso. Dios presentándose por Martín ante el Padre. ¿Por quién vienes ahora? Por Martín. Dime qué quieres, que lo perdones. Está bien, hijo. ¿Se podrá negar el Padre si mismo Jesús se presenta por ti? Está bien, hijo. Yo sé que amas tanto a Martín que diste la vida por él. Dile a Martín que lo perdono. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Por eso, por amor, ¿eh? Por amor. No por lo que yo sea, sino es por amor. Entonces, fíjate, tu persona, la persona de Elsa, está representada ante el trono celestial, tabernáculo de Dios, a través de Cristo. Ni siquiera vas tú, va Dios, va el mismo Señor por ti, a pedir, a intervenir por ti ante el Padre. Perdónalo, no sabe lo que hizo. Dale chance. ¿Ese es amor? Sí. Ahora, ¿valoras ese amor? Pues sí, aquí estamos. ¿Regresarás al mundo? Esperemos que no. Por eso me gustó la plática de ayer. Lot valoró lo que había hecho Abraham con él. Él se fue por la libre, ¿no? Ya la hice. Y voy a las mejores tierras, como si fueran de Dios. Se fue por la libre. La pasión que le metas a tu corazón, a la vida, por Cristo, es la que va a determinar si eres digno, hijo de Dios, o no. Por eso dijo, es muy importante lo que dijo Humberto, ¿puedo recibir al Señor Jesús? Ya la hice. No, necesitas meterle pasión a esto, a la vida. ¿Cómo saber si le metes pasión a la vida cristiana? Como dice Humberto, del corazón. ¿Los hechos van a determinar? Sí. Ay, no, yo ya no. Ay, no tengo tiempo. Ay, no tengo esto, no tengo. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Te representará Jesús ante el Padre si no tuviste ni tiempo para Él? Es un jalón de orejas, ¿eh?
Así como empezamos la primera vez que recibimos a Cristo como nuestro Señor, así debemos de terminar, enamorados de Él, agradecidos con Él. Últimos versículos, versículo 28. Pastor Marcelo, ¿me lo lees, por favor? ¿O alguien más? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esperar en ti. ¿Qué dice la canción? Sí. Ahora, ¿qué? Manita, no tengo manita. Para los que esperan en ti. ¿Qué produce la palabra esperar? ¿A dónde te lleva? La paciencia, ¿Y la paciencia a la dónde? perseverancia. ¿Y la perseverancia a dónde? ¿Quién? ¿A enamorarnos de Él? Sí. Sí. ¿En este proceso nos podemos perder? Sí. Nos podemos perder. Entonces, nada más, chécate. Dulce o Marcelo, que ya llevan muchos años, Juanita en el ministerio. ¿Cuántos se han quedado atrás? O sea, ¿cuántos pueden decir que son cristianos, pero ahí los ves? ¿Cuántos de tu generación están en fuego? Que dices tú, este cuate sigue con la línea, o esta chava empezó conmigo de niña aquí, cuando íbamos a la iglesia, y sigue con el mismo fuego. Es más. ¿Cuántos? ¿Cuántos reconoces, dices, de mi generación que nosotros recibimos? ¿Cuántos siguen? ¿Cuántos, Marcelo? ¿Se pueden contar con las manos? ¿Con los dedos? Y la pregunta sería, ¿yo soy de esa generación que queda de los poquitos? Esa. Y fíjese, porque al final así va a ser. Te vas a dar cuenta que los que van a entrar ante la presencia de Dios, pues nada más es Juanita, Irma, Seferino, Lord Sebastián, cada uno de nosotros. ¿O cuántos no? Y esto es de un examen de conciencia, ¿no? Por eso, con esto cerramos. Cuando llegue la tentación o el desánimo en tu vida, di, no puedo dejar de apasionarme, porque me muero. No puedo. Tengo que seguir adelante. Pastor, ¿Sí? yo nada más respecto a lo de la paciencia, puedo leer un versículo del capítulo 10 de este libro de Hebreos. Es el verso 36, dice así: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Qué bonito, ¿ah? Ahora, ¿Dios tiene paciencia contigo? Sí. Yo creo que todos los días voltea a la tierra y dice, ay, pero me cae bien. Vamos a darle otra oportunidad. Y también una definición de lo que es la conciencia, el significado de conciencia. Dice que conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Buena definición. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago? Tengo conciencia. O no le dices a tus hijos, ¿qué no tienes conciencia? ¿No eres una persona normal? ¿Qué te pasa? ¿Va? Entonces, Yo también, me dijo en la tarde, me dijo, quiero que veas un pedacito de esta película. No sé el nombre de la película, pues el pedacito, pero era una pareja y murió la esposa, y entonces los abuelitos eran de dinero y querían quedarse con la nieta, porque el papá no tenía los suficientes recursos como ellos. Entonces le dijo el esposo a su esposa, hagamos que la niña se quede con nosotros y digamos que el papá me golpeó
un abogado y él pues, no tenía los suficientes recursos para pagarlo y el abogado dijo, mira, yo te voy a ayudar, aunque no tengas el dinero, ¿verdad? Pero lo mejor es que te declares culpable y puedas de vez en cuando ver a tu hija. De la otra manera te la van a quitar porque pues hay un testigo y el testigo es la esposa. Entonces no hay manera de recuperar a tu hija. Entonces llegó el día del juicio y se presentaron los abuelitos y se presentó el padre y la hija y le dijo el juez a la esposa, quiero que declares lo que pasó, La verdad. la verdad. Y dijo la esposa, la verdad, el papá de la niña lo aventó y entonces sobre esa forma fue que sufrió esos Golpes. lo que tenía, ¿verdad? Que no había sucedido en verdad. Y el juez le dijo, bueno, pues por cuanto el que declara es verdad, pues la niña queda separada del padre. Y la acostó a decir a los abuelitos. Y entonces la esposa en ese momento se quedó unos segundos pensando en su conciencia y habló al juez y le dijo, no quiero vivir con mi conciencia intranquila, tener a mi nieta, pero con una conciencia intranquila. Voy a declarar que lo que yo declaré fue lo que mi marido me dijo que yo dijera ante esta autoridad. La verdad es que el papá de la niña no hizo nada de eso. ¿La conciencia? Quiero vivir que mi conciencia esté tranquila. Prefiero no tener a mi nieta, pero mi conciencia tranquila. Así. Nada de esto sucedió. Estar en paz. La conciencia, cuando hay conciencia, entonces hace las cosas correctas. Cuando hay inconsciencia, y luego llega la conciencia, ¿qué haces? Te arrepientes. Tal vez le ganaba el temor de que su esposo la iba... Estaba entre la espada y la pared, pero prefirió tener una conciencia tranquila y dormir como bebé, con mi conciencia tranquila. No he hecho nada, estoy en paz. Amén. ¿Puedo agregar una cita? Porque de pronto a esa pregunta que tú hacías de quién persevera, pues a veces se cree que cuando llegas al cristianismo, recibes a Jesús, Él pagó por tus pecados, dices, pues ya de aquí hasta que me muera o que el mundo se acabe en el apocalipsis. Pero aquí hay una parte que, por lo que tú decías, de esa pasión por hacer la voluntad de Dios, y también constantemente lo dices, pasión por la vida, por enamorarnos de Dios. Y está en 2 de Pedro, capítulo 1, en su verso 5. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Y habla de añadir, de siempre sumar, dice, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, ¿eh? Son pasos que tiene que dar el hombre cristiano. Sí. Al final es el amor, ¿eh? Al final es el amor. Y si lo hiciéramos al revés, de atrás para adelante, ¿cómo quedaría? Amor. A ver, léemela. Sí. El último es el conocimiento, después amor, afecto fraternal, paciencia, dominio propio, conocimiento, virtud y fe. El inicio es fe. Sí. ¿Y el último? Conocimiento. Conocimiento. Pero dijiste 2 veces conocimiento, ¿verdad? Sí, el conocimiento, sí, porque sí se habla del conocimiento.
Conocimiento. Cuando conoces las cosas, ¿te enamoras? Si conozco a mi amado, me enamoro. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, reconocemos al único Rey y Salvador, al que pagó el precio por nosotros, al que murió en lugar nuestro, a Jesús de Nazaret. Jesús, te adoramos y glorificamos. Te damos toda la gloria, porque diste la vida por nosotros, por amor a nosotros. Lo único que podemos decirte es que te amamos, Señor. Henos aquí, úsanos a nosotros en lo que tú quieras. Tú diste la vida por cada uno de nosotros. Ahora nosotros te servimos a ti, Señor, por amor, porque nos enseñaste el camino perfecto hacia el lugar santísimo, porque para nosotros eres todo. Tú nos representas en todo. Queremos ser siervos útiles para ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.